Muy buenos días, que la paz más profunda en el nombre del Cristo sea con vosotros, con vuestro corazón y con vuestro espíritu, y que en ese resplandor florezca para todos el que me escucha la prosperidad, la paz, la abundancia en espíritu y en verdad, que vuestras vidas sean llenas de luz. Vamos en esta mañana a compartir la edición 172 de Superando Nuestros Límites. Quien habla para ustedes, Dani Rodríguez. Yo les voy a suplicar un poquitico de paciencia y de esa capacidad de escuchar que ustedes tienen como don, porque realmente es más fácil hablar que escuchar. Sabemos que el Evangelio de Juan es maravilloso dentro de los evangelios canónicos o fundamentalmente de los 4 que nosotros conocemos, y él es maravilloso por la belleza, por el resplandor de lo descrito, de lo narrativo, de la belleza. Es decir, es la suma de la ciencia crística expresada en belleza. Es como un poema, es una metáfora extraordinaria como evangelio, es una joya. Y como tal, devela enseñanzas maravillosas, porque Juan simboliza no solamente el verbo y el amor que contiene el verbo, sino que también contiene el Hijo que da testimonio del Padre. Y aparte de ello, sabemos que Juan devela o habla un ejemplo de Nicodemo que no hablan los otros aparentemente, o por lo menos no lo he confirmado, cómo lo enfoca Juan. A eso me voy a referir en lo que respecta, si me da tiempo, a Nicodemo, y en este instante a el capítulo 4 de la Samaritana, pero en el aspecto psicológico, porque el aspecto, dijéramos, soteriológico del verso, es decir, el aspecto salvador, lo estudiamos en pasadas ediciones. En este capítulo 4, que está dedicada prácticamente, mayormente a la Samaritana, vemos que hay algo interesante en la narrativa de este evangelio. Y uno de esos puntos es que Jesús llega al pozo de Jacob en Sicar. En el verso 6 dice así: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vemos allí, en primer lugar, que estaba cansado del camino. Esto implica básicamente 2 niveles. Estaba cansado físicamente del camino, pero internamente, a nivel psicológico, expresa como arcano, como misterio develador, el camino hacia su Padre, hacia su Calvario, hacia su redención, o en otras palabras, en esa gran misión que él tenía de develarnos el Padre. Ese era su camino, y entonces en este momento él estaba cansado y reposa junto al pozo. Esto sucede porque él venía de Judea y se dirigía a Galilea, según el verso 2 y el verso 3 del mismo capítulo 4. ¿Por qué? Porque dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan,
aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces también vemos un tercer aspecto psicológico con respecto a las impresiones que él recibía, tanto en Judea como en Galilea. Es decir, las impresiones que él recibía recíprocamente de las obras que él hacía y de la prédica de su pueblo, es decir, de la gente que le seguía, que le escuchaba. Y como habían estos rumores, entonces él sale de allí con el propósito de descansar más por los demás que por él, del cansancio, del hastío, de esa mente mecánica que nosotros tenemos, que se agota de lo sublime, que se agota de lo luminoso, porque bien es sabido, y quiero recordarlo, que mucha luz satura la vista y agota el nervio ocular. Igualmente sucede con el sentido del oído. Se satura con mucha música, con mucho bullicio, con mucho sonido y se agota. Y entonces después percibimos distorsión en lo que escuchamos. Esto demuestra que nosotros nos agotamos, tanto físicamente como desde el punto de vista anímico e interno. Y esto sucedía en este pasaje. Ahora, lo segundo que quiero destacar es que si el mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, presentó ese agotamiento, esa fatiga, el camino realmente es estrecho, el camino realmente es muy difícil, como ellos mismos lo dicen, casi imposible si no interviniese nuestro Padre. Y si nuestro Padre no interviniese, no sería posible, sería imposible. Por eso es que la autorización íntima del ser, por eso es que la cristificación, por eso es que es la revolución interior de la conciencia, del alma y del espíritu, presentan semejante dificultad, imposible para las personas, pero posible para el Padre de esas personalidades que en sí transitan y tienen una posibilidad todavía en la vida. Y ese sería el propósito de la vida. Ahora bien, también quiero destacar que en este mismo verso 6 hay otra cosa interesante, que como estaba cansado y fatigado, necesitaba agua. Entonces el agua implica aquí un símbolo maravilloso. Igualmente dice, era como la hora sexta. Entonces esta hora sexta, que es el guarismo matemático número 6 o el arcano sexto, nos indica otra clavícula, otra formulación dentro del lenguaje metafórico de Juan en este capítulo 4. Dice la mujer de Samaria y saca agua, y Jesús le dijo, dadme de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Esto es algo maravilloso porque presenta una oportunidad crística a la reconciliación, al perdón y a la comunicación o comunión, no solamente de dos personas, de dos cuerpos, de dos almas, sino de dos espíritus. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber,
tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí él está hablando no de sí mismo aparentemente, porque aquí hay otro misterio. Pero no quiero hablar de este punto, sino el psicológico, que es el que me interesa por el estado psicológico en que nos encontramos para que podamos hacer una reflexión del asunto. Y le suplico paciencia nuevamente porque el tema es como un poco frío, como un poco lapidario, como un poco así, dijéramos, muy a la letra, pues. Y a mí no me gusta este estilo, pero tengo que hacerlo porque si no leo este capítulo, no me van a entender o puedo tergiversar el asunto porque yo sé lo exigente que son ustedes en el sentido de la palabra. ¿Cuál es el asunto en sí que quiero transmitir? Psicológicamente hablando. Y es lo siguiente, que en la conversación que se establece, en el diálogo que se establece entre Jesús, Yeshua ben Pandirá y la samaritana, vemos que aunque hablan el mismo lenguaje y están en la misma comunión, resulta ser que ella no lo entiende a él. Él la entiende a ella y la comprende porque él está consciente de su propia naturaleza, de su propia divinidad, de su propia realidad, y por ello está consciente de estos aspectos de la samaritana. Pero la samaritana no está en ese nivel y no entiende lo que él le dice, y es lo que quiero señalar, es lo que quiero hacerlos reflexionar al respecto. Porque generalmente sucede con nosotros, lo que instruimos, lo que predicamos, o lo que damos testimonio de la palabra o de la enseñanza, de que no somos entendidos en el sentido exacto y pleno de lo que queremos transmitir. Y esto sucede porque nuestra conciencia duerme. Nuestra conciencia está letargada en estado de sopor, en estado de hipnosis, y por eso necesitamos trabajar por el despertar. Si despertáramos conciencia, la conciencia aprendería, asimilaría, captaría la enseñanza directamente sin el proceso intelectual, sin el proceso razonativo, sin el mecanismo mental de la tesis y de la antítesis, y sin formas mentales o sin prejuicios mentales. Y esto es el objetivo de esta plática, de este compartir, de esta edición 172 de Superando Nuestros Límites. Entonces continúo para que vean lo difícil del diálogo. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Fíjense, Jesús el Cristo le había dicho que bebiera del agua que él da. Y le dice, repito, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En este caso, el Cristo le está hablando de su Cristo interior, o sea, Yeshua ben Pandirá como persona, que es la que ella está mirando y hablando con él. Él se está refiriendo a su Cristo interno. Es decir, le está diciendo, si le pidieras a mi real ser interior profundo, a mi Cristo interno, él te daría de esa agua, porque el Cristo no tiene en ese momento ni un cántaro ni nada para sacar el agua. Pero ella sí lo tenía. Ella tenía los implementos para sacar el agua. Entonces, el Cristo está hablando es del espíritu, de la enseñanza crística, y ella está entendiendo en el mundo de la forma, en el mundo físico, en el mundo fenoménico, está entendiendo es con su lógica formal, pero el Cristo le está hablando es en una lógica conscientiva, es decir, en una lógica trascendental, o lo que se llama